Como complemento a lo que vimos en la clase anterior, que es composición de funciones, vamos a hacer una serie de ejercicios. En este caso tenemos que realizar esas 4 operaciones. En el inciso A tenemos f compuesta de g, después tenemos g compuesta de f, después nos piden f compuesta de f y finalmente g compuesta de g. Y lo vamos a hacer para los siguientes pares de funciones. En el primer caso, la función f está dada por 2x menos 1 y g por menos x cuadrada. Y en un segundo caso tenemos que f es 3x cuadrada y g es x menos 2. Entonces vamos a comenzar con el inciso A para el primer par de funciones. Nos piden f compuesta de g. Ya sabemos que esto significa f evaluada en g. Dado que f es nuestra función base, entonces vamos a escribir esa función, pero en función de g. Es decir, en lugar de tener 2x menos 1, tendremos 2g menos 1. Vamos a hacer aquí una sustitución del g, que es menos x cuadrada. Entonces quedará 2 por g, que es menos x cuadrada. Y a eso le estamos restando el menos 1. Luego hacemos la multiplicación, 2 por menos x cuadrada quedará menos 2x cuadrada menos 1, y esto ya no se puede simplificar más, de tal manera que este sería el resultado de f compuesta de g. Ahora vamos a hacer la operación g compuesta de f. Sabemos que esto significa g evaluada en f. Ahora nuestra función base es la g, que es menos x cuadrada. Pero no vamos a poner menos x cuadrada, sino que vamos a poner menos f cuadrada. Ahora sustituimos lo que vale la f, que es 2x menos 1, así es que quedará afectado por el signo y también por el cuadrado, menos f, que es 2x menos 1, elevado al cuadrado. El ejercicio se termina desarrollando el binomio al cuadrado y afectándolo con el signo menos que está afuera. Entonces vamos a desarrollar el binomio, que daría el cuadrado del primero, que va a dar 4x cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo, entonces quedará menos 4x, y finalmente el cuadrado del segundo, que es 1. Cuando aplicamos el signo menos a multiplicar a los 3 términos que están para el trinomio que nos quedó en el desarrollo binomial, vamos a tener menos 4x cuadrada más 4x menos 1, y este sería el resultado para la operación g compuesta de f. Vamos ahora con la operación para el inciso C, donde nos piden determinar f compuesta de f. ¿Qué significa esto? F evaluada en f. Lo que tenemos que hacer entonces, si nuestra función base es f, entonces quedaría 2x menos 1, pero como estamos evaluando también en f, quedaría 2f menos 1. Vamos a hacer aquí una sustitución en la f de lo que vale f. Es decir, tenemos que vale 2x menos 1 y teníamos un menos 1. Por lo tanto, hacemos la multiplicación del 2 por los dos términos, quedaría 4x menos 2 menos 1, que en la simplificación el menos 2 con el menos 1 dará menos 3. Entonces nos va a quedar 4x menos 3, y esta función es la función f compuesta de f. Vamos a hacer lo mismo para g compuesta de g. Entonces g compuesta de g significa g evaluada en g. Cuando tomamos la función base g, que es menos x cuadrada, entonces hay que poner menos g cuadrada. Cuando hacemos la sustitución de lo que vale la g, entonces quedaría menos, que viene desde la función original, o sea, desde la función g, y dentro del paréntesis vamos a sustituir lo que vale g, que es menos x cuadrada, y esto estaba afectado por un cuadrado. Entonces el signo menos fuera del paréntesis sigue quedando, y cuando elevamos al cuadrado el menos x cuadrada,
quedaría positivo x cuarta. Por lo tanto, con el signo menos de fuera quedará menos x cuarta y este es el resultado para g compuesta de g. Vamos a hacer ahora lo mismo, es decir, las mismas 4 operaciones de composición, pero para el siguiente par de funciones, es decir, para f igual a 3x cuadrada y para g igual a x menos 2. Por lo tanto, en el inciso A vamos a calcular o vamos a determinar f compuesta de g, que sabemos que es f evaluada en g. Tomamos nuestra función base que es f, esa función es 3x cuadrada, entonces quedará, cuando estamos evaluando en g, 3g cuadrada. Aquí sustituimos lo que vale g entre paréntesis, entonces g es x menos 2, pero está afectado por un cuadrado. Hay que desarrollar el binomio y multiplicar por 3, entonces quedaría 3 por el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, quedará menos 4x, más el cuadrado del segundo, que es 4. Cuando multiplicamos por 3, entonces quedará 3x cuadrada, menos 12x, más 12, y este es el resultado de componer f de g, o sea, f compuesta de g. En el inciso B vamos a determinar g compuesta de f, que como sabemos g compuesta de f es g evaluada en f. Por lo tanto, nuestra función base aquí es g, que es x menos 2, y al estar evaluando en f, entonces quedaría f menos 2. En lugar de f, sustituimos aquello a lo que equivale, que es 3x cuadrada, y entonces quedará 3x cuadrada, se estaba restando un 2, y como esto ya no se puede simplificar, ese sería el resultado de g evaluada en f. Seguimos con el inciso C, que es determinar f evaluada en f. Esto significa, f compuesta de f, que significa f evaluada en f. Así es que nuestra función base es f, que es 3x cuadrada, por lo tanto será 3f cuadrada. Y al sustituir lo que vale el f, que es 3x cuadrada, está afectado por el cuadrado y también por el 3 que estaba multiplicando. Entonces quedará, primero elevando al cuadrado, el 3x cuadrada dará 3 al cuadrado es 9, y el x al cuadrado es x al cuadrado dará x cuarta. Entonces cuando multiplicamos 3 por 9, eso da 27, y por el x cuarta, de tal forma que 27x cuarta es f compuesta de f. Por último, g compuesta de g, que es la operación que nos piden en el inciso D, es lo mismo que tener g evaluada en g. Nuestra función base es g, de tal forma que como es x menos 2 para este segundo caso, entonces tendríamos g menos 2. Dado que estamos evaluando en g. Sustituimos nuevamente lo que vale g, que es x menos 2, y a esto le estamos restando un 2, de tal forma que quitando el paréntesis quedará menos 2 menos 2. Y menos 2 menos 2 va a dar menos 4, con lo que nuestra función g compuesta de g es x menos 4. En este otro ejercicio tenemos que hacer algo muy parecido al anterior, pero ahora en lugar de tener f compuesta de f o g compuesta de g, nos piden determinar f evaluada en g, que a su vez está evaluado en menos 2, y g evaluada en f, que a su vez está evaluado en 3. Y vamos a hacerlo con este par de funciones. Por lo tanto, en el inciso A, si determinamos f evaluada en g, o f compuesta de g, que son lo mismo, vamos a tener lo siguiente. Nuestra función base es f, entonces escribimos f, que es 3x cuadrada más 4, pero como está evaluada en g, entonces será 3g cuadrada más 4. Sustituimos por g lo que vale esa función, que es 5x, entonces quedará 3 por g al cuadrado, es decir, por 5x al cuadrado, aquí se está haciendo la sustitución, más
4. Elevamos al cuadrado el 5x cuadrada y quedaría 25x cuadrada más 4. Multiplicando por 3, 3 por 25 dará 75x cuadrada más 4. Esta función, que ya no se puede simplificar, es f compuesta de g. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la operación del inciso b, que es g compuesta de f. G compuesta de f es g evaluada en f. Nuestra función base aquí es g, que es 5x, pero como estamos evaluando en f, entonces quedaría 5f. Sustituimos entre paréntesis lo que vale la f, que es 3x cuadrada más 4, y desarrollamos la multiplicación. 5 por 3 dará 15x cuadrada y 5 por 4 dará 20. Entonces esta función 15x cuadrada más 20 es g compuesta de f. El inciso c, donde nos piden f evaluada en g, que a su vez se evalúa en menos 2, se puede hacer de dos formas. Primero, vamos a determinar g evaluada en menos 2. G evaluada en menos 2 significa 5 por menos 2. Esa es la función g. Entonces 5 por menos 2 dará menos 10. Y dado que estamos evaluando f en g evaluado en menos 2, que nos ha quedado menos 10, entonces vamos a tener que f evaluado en g evaluado en menos 2 es lo mismo que f evaluado en menos 10. Sustituimos ese menos 10 en la función f, que es 3x cuadrada más 4, y entonces quedará 3 por x cuadrada, que aquí estamos tomando el valor de menos 10, al cuadrado más 4. Cuando elevamos al cuadrado el menos 10, queda 100, y 100 por 3 dará 300, con lo cual 300 más 4 quedará 304. Y este es el resultado de f compuesta de g, que está evaluada en menos 2, o f evaluada en g evaluada en menos 2. Ahora, otra manera de hacerlo, como habíamos comentado, es evaluar, o mejor dicho, aprovechar el resultado que ya teníamos para f compuesta de g. Básicamente la operación f compuesta de g evaluada en menos 2 significa que hay que realizar la operación de f compuesta de g y podemos sustituir cualquier valor del dominio, en este caso menos 2. Así es que si sustituimos por la x el menos 2 al cuadrado, se va a tener que multiplicar por 75 y a eso le sumamos un 4. Cuando elevamos al cuadrado el menos 2 quedaría 4, así es que va a quedar 75 multiplicado por 4 más 4. 75 por 4 dará 300, y 300 sumado con 4 va a quedar 304, que es el mismo resultado que teníamos para el procedimiento anterior. Ya por último, para hacer la operación de g evaluada en f, que a su vez se evalúa en 3, directamente podemos aprovechar el resultado del inciso b, donde ya hicimos la evaluación de g en f. Entonces, como aquí tenemos un valor del dominio que es 3, lo único que hay que hacer es sustituir ese 3 aquí, se eleva al cuadrado, entonces quedaría 15 por 9, porque 3 al cuadrado es 9, y más 20. 15 por 9 dará 135, que sumado con 20 tiene que ser 155, y así es que el resultado de g evaluado en f, evaluado en 3, nos tiene que quedar 155.